Qué bueno que nos podamos encontrar nuevamente ahora para poder estudiar y compartir el tercer tema de esta serie. Este será el último tema de esta serie y muy pronto estaremos presentando la nueva serie que les adelanto es una de las que más me gusta, si no la que más me gusta. Pero bueno, pronto lo conocerán. Para aquellos que todavía no han podido ver o se suman hoy por primera vez, es bueno que puedan ver los temas anteriores porque vienen encadenados y hoy notarán muy bien ese asunto, ese detalle. Y para eso pueden ver mi canal, Pastor Norberto Luis González, y si lo desean también suscribirse. Bien, el tema de hoy está relacionado con el mismo título de la serie. La serie, como ustedes saben, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el tema de hoy es, ¿qué es el árbol del conocimiento del bien y el mal? Así que hoy quiero centrarme en este árbol, en la función de este árbol y en lo que pasó, sí, pero de manera detallada, o un poco más detallada, en lo que pasó en este árbol entre Eva y Satanás en la serpiente, ¿no? O sea, utilizando la serpiente. Bueno, arranco con un poquito de historia, ¿sí? Un poquito de esto, momento histórico. En el Museo Británico se halla un sello, ustedes estarán viendo la imagen, en donde se lo ha llamado el sello de la tentación. Este sello pertenece al periodo post-acadio de Mesopotamia, más o menos unos 2300, 1200 años antes de Cristo, y se interpreta que lo que muestra el sello tiene que ver con este episodio entre el árbol del conocimiento del bien y el mal y Adán y Eva. Un asiriólogo llamado George Smith descubre el sello y él describe las figuras que hay ahí y hay un árbol, dos personas sentadas en los costados del árbol extendiendo sus manos hacia el fruto del árbol y también está la presencia de una serpiente y él interpreta que esto hace alusión a el momento, el episodio en donde se genera el primer pecado aquí en la tierra. Bien, pero también hay existe también un poema llamado, un poema tamil. Los tamiles son una etnia en la India, y el poema se llama Tala Vilasam, que traducido es La gloria de la palmera. El poema es bastante similar al relato de Génesis de la tentación y la caída en pecado, solamente que justamente el árbol es una palmera, por eso el título La gloria de la palmera. Bien, este poema tiene alrededor de 2000 años también de antigüedad. Estos hallazgos arqueológicos dan evidencia de que el relato del pecado, de la caída, del pecado original, o el primer pecado, aquí en la tierra, ya se conocía en tiempos de la antigua Babilonia. Bueno, este fue el momento histórico. A modo de introducción, quiero empezar diciendo lo siguiente. En el huerto del Edén, en el jardín del Edén, habían dos árboles distintos y muy importantes. A ver, había muchos árboles, pero habían dos que eran especiales y eran muy distintos el uno del otro, especialmente en su función. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El primero, el árbol de la vida, representa la vida eterna. Y el segundo, el árbol del conocimiento del bien y del mal, representa la lealtad. Y aquí ya arrancamos con una primera reflexión y muy importante. No existe vida eterna sin lealtad. No hace falta demasiada explicación. Si Adán y Eva fallaron en la lealtad al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, y por ende no hay vida eterna. Ese mismo principio lo tenemos hoy, o sea, lo vivimos hoy nosotros. Pero como hoy en nuestra condición de pecado es aún más difícil, o diría yo imposible ser leales a Dios, entonces hoy por eso hoy necesitamos desesperadamente la presencia de Dios en nuestra vida
para que nos fortalezca, nos santifique, nos salve, nos limpie y nos dé fuerzas para poder vencer la tentación y el pecado. Bien, quiero entonces leerles una cita que me pareció muy interesante para que nosotros podamos ver cómo es la dinámica del gobierno de Dios, no solamente aquí en la tierra, o cómo era aquí en la tierra y cómo también es en otros mundos creados por Él. Dice la cita: me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas las estaturas. Eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Cristo y su semblante refulgía de santo júbilo como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra, y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia, como los habitantes de la tierra. Después vi dos árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida, de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer del uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado, es decir, prohibido, comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían. Qué interesante. La misma dinámica del gobierno de Dios cuando creó el planeta Tierra, la tienen todos los planetas creados por Dios. Es decir, todos los planetas acceden al árbol de la vida, todos los planetas tienen un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y el mal. Y vamos a explicar por qué todos. En un ratito vamos a explicar. Pero me entienden, ¿no? Me pareció muy interesante esta cita y vamos a comprender en plenitud cuando desarrollemos el tema. Quiero ahora entonces mencionar la secuencia de los eventos desde la primera advertencia de Dios de que no coman el fruto prohibido, Génesis 2:17, hasta que comieron del fruto prohibido y los resultados. Voy a seguir la secuencia conforme está en la Biblia y hay detalles muy, muy interesantes. Voy a necesitar que ustedes presten atención, ¿sí? Presten atención. Bien, primer paso o el primer punto de la secuencia de los eventos lo mencioné. Dios le dice: no deben comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comen, morirán. Génesis 2:17. Bien. Segundo punto. La serpiente se encuentra con Eva, o Eva con la serpiente en realidad, y en Génesis 3:4 le dice: Dios sabe, o sea, en primer lugar le dice: no morirán. Si comen, no morirán, contradiciendo a Dios. Y en segundo lugar les dice: Dios sabe bien que el día que ustedes coman, se les abrirán los ojos y serán como Dios y conocerán el bien y el mal. Esto está en el versículo 5, o sea, Génesis 3:5. En Génesis 3:4 les dice: no morirán. Y en Génesis 3:5 les menciona tres detalles que son importantes. No los olviden porque en un ratito los vamos a citar otra vez. Les dice que se les abrirán los ojos, que serán como Dios y que conocerán el bien y el mal. ¿Sí? Bien, tengan en cuenta eso. El tercer punto de la secuencia, Eva interpreta que el conocimiento del bien y el mal, conocimiento que iban a adquirir cuando comieran el fruto prohibido, era sabiduría. Es decir, repito, para que nos entendamos, Eva interpreta que el conocimiento del bien y el mal, prometido por la serpiente si comían el fruto, ella lo interpreta como sabiduría. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el versículo 6 de Génesis 3 dice que Eva consideraba el fruto codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Para saber la diferencia lo voy a decir de manera sencilla. Sabiduría es la capacidad de aplicar bien el conocimiento. Conocer el mal no te hace más sabio.
Y esto es un detalle importante. Fíjense que acá hay una confusión de términos. Eva tiene una confusión de términos. Y termina creyendo que conocer le dará sabiduría, cuando no es así. Hay personas que tienen mucho conocimiento y no necesariamente quiere decir que sean sabias, porque la sabiduría es la capacidad de aplicar bien el conocimiento. Hay gente con mucho conocimiento, pero no sabe aplicar. Hay gente que sabe lo que es verdad, sabe cuál es el camino correcto, sabe cómo agradar a Dios, sabe, pero no tiene la capacidad o no quiere tener la capacidad, la sabiduría, que es la capacidad para aplicar correctamente ese conocimiento. Bien, punto número 4 en la secuencia. Luego de comer el fruto, fíjense lo que pasa, fíjense lo que pasa. Versículo 7, fueron abiertos sus ojos. ¿Sí? Versículo 8 en adelante, conocieron el bien y el mal, especialmente el mal. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 8 en adelante, comienzan a tener sentimientos de culpa por lo que hicieron. Sabían que habían hecho mal, habían tenido una experiencia con el mal. Y al mismo tiempo, después de comer el fruto, terminaron siendo como Dios. Ustedes dirán, ¿de dónde saca esto? Génesis 3:22, Dios mismo dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. Ahora, fíjense, déjenme volver un poquito a la promesa que la serpiente les hizo en el versículo 5, Génesis 3:5. Les dijo, si ustedes comen, serán como Dios, serán abiertos vuestros ojos y conocerán el bien y el mal. Y la Biblia confirma, lo acabamos de leer, en el versículo 7 que fueron abiertos sus ojos, en el versículo 8 en adelante que conocieron el mal, y Dios mismo en Génesis 3:22 de que el hombre llegó a ser como él, como Dios. En resumen hasta aquí, o sea, este resumen me impulsa, me obliga a hacerme una pregunta. ¿Satanás le mintió a Eva, sí o no? Porque Eva, digamos, recibió lo que Satanás le prometió le dijo que iba a recibir. Se dan cuenta que la respuesta no es sencilla. Yo diría sí y no, pero déjeme intentar explicarle. ¿Cuál es el problema? Y aquí lo que voy a decir ahora es citar la enseñanza que dimos en el primer tema. Por eso es importante que vos veas los 3 temas, porque están encadenados. En el primer tema, ¿qué pasó? Eva tenía un concepto de el significado que ella tenía de conocer el mal y el significado de ser como Dios que tenía Eva no era el correcto. La gran enseñanza del tema número 1 de esta serie era que si recibís información falsa, o sea, vamos a suponer, si yo te doy información falsa y te convenzo que esa información es verdadera, puedo manipularte para que vos hagas lo que yo quiero. Es decir, puedo manipularte para que vos tomes las decisiones que yo quiero. Y esto fue lo que le pasó a Eva. Ella tenía información falsa, conceptos falsos, que la llevaron a tomar decisiones que finalmente hicieron que ella tomara las decisiones que Satanás quería. Satanás pudo manipularla de esta manera. Entonces, ¿Satanás cumplió con lo que le dijo que le iba a dar? Sí, pero con información falsa. Entonces, la estuvo manipulando para que ella hiciera lo que él quería. Ahora, llegado a este punto, comprobamos que Eva no tenía un concepto correcto de lo que es el mal. No tenía. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué es el mal? El mal es la descomposición del bien. Cuando te alejas de Dios, te descompones. Satanás es la descomposición de Lucifer. Cuando Satanás se independiza de Dios, comienza a descomponerse. Era bueno cuando estaba en comunión con Dios, pero se comenzó a descomponer cuando se aleja de Dios. Por eso el plan de salvación tiene que ver con restauración. Esta es una idea muy fuerte en la Biblia,
de que el plan de salvación conlleva la idea de restauración. ¿Restaurar qué? El carácter de Dios. Perdón, la imagen, sí, el carácter también. La imagen de Dios que Adán y Eva perdieron cuando pecaron. Fíjense que Dios habla de una restauración. En Apocalipsis habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Habla de un nuevo Edén. O sea, Dios quiere restaurar las cosas. El plan de salvación tiene que ver con restauración. Por eso también Apocalipsis 22:2 habla de que las hojas del árbol de la vida son para sanidad de las naciones. Es interesante, la palabra sanidad en griego es terapeia. De la misma, es la raíz de donde nosotros deriva la palabra castellana terapia. Hay un proceso de restauración, de sanación. Porque el mal es la descomposición del bien. Bien, pero queda un interrogante todavía bastante interesante, que son las palabras de Dios en Génesis 3:22, donde dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. Dios, ¿conoce el mal? ¿Sí o no? Y me encantaría estar ahí con ustedes para que podamos intercambiar, ¿verdad? Intercambiar opiniones. Pero no podemos. Así que déjenme inducir una respuesta o proponer una respuesta. Sí, Dios conoce el mal, pero en teoría. Él lo conoce, pero en teoría. La estrategia de Satanás consistió en hacer que Adán y Eva conocieran el mal en la práctica, es decir, tuvieran una experiencia con el mal. Dios, ¿quería enseñarles el mal a Adán y Eva? Sí. De hecho lo hizo. Cuando Dios le dice, no toques, no hagas, no está bien, te van a pasar cosas malas, ¿qué le está enseñando? Le está enseñando el mal, pero por la teoría. Y nosotros lo hacemos todo el tiempo. A nuestros hijos les decimos, o a los chicos, les decimos, no te drogues, y les mencionamos las consecuencias terribles de la drogadicción. O sea, ¿le estamos enseñando el mal? Sí. ¿Y cómo se lo enseñamos? En la teoría. No le decimos, anda, drogate, experimenta lo terrible que es drogarse y después volver. No queremos que tenga una experiencia con el mal. Pero sí le enseñamos el mal en teoría para que él sepa que es malo y elija no hacerlo. Conclusión. ¿Por qué Dios puso un árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto del Edén? Porque todo ser creado por Dios posee libertad de elección, posee capacidad de elegir. ¿Por qué? Para poder ejercer libertad de elección necesitamos opciones. Si yo le digo, o si le decimos a nuestros hijos, te vas a bañar, ¿él está pudiendo elegir, sí o no? No. Para que él pueda elegir, tenemos que dar dos opciones. Anda, bañate, o si querés quedarte así sucio después de venir a jugar al fútbol. Pero lamentaríamos si elige la segunda, ¿verdad? Nuestros chicos a veces suelen elegir la segunda. O sea, para ejercer la capacidad de elegir que Dios nos ha dado, necesitamos tener opciones. Adán y Eva necesitaban tener opciones. Una opción era ser leales a Dios. La otra opción era no serlo. Y estaban las condiciones para no ser leales. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa las condiciones para que ellos puedan tener la capacidad de elegir o ejercer la capacidad de elegir. En segundo lugar, el árbol del conocimiento del bien y el mal es una prueba de lealtad. Dios desea que todos aquellos que lo quieran seguir lo hagan por voluntad propia, impulsados por el amor. No sirve seguir a Dios por obligación, ni por temor. No sirve. Tiene que ser voluntario. Entonces ellos voluntariamente tenían que elegir seguir a Dios, obedecer y confiar en Él. Y para eso necesitaban la opción de ser desleales. Si no, no eran libres. En tercer lugar, y esto es para nuestros días, nosotros hoy enfrentamos muchos árboles que prueban nuestra lealtad. Muchos árboles.
Cada tentación es un árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cada tentación encierra una prueba de lealtad con Dios. Y déjenme, perdonen, pero que insista con esto. Vuelvo al primer tema de la serie. Dependiendo de con qué llenás tu mente, alimentás tu mente, eso determina en buena medida cómo vas a salir de la tentación. Si vas a salir airoso, habiendo sido leal a Dios, o si realmente caerás y quedarás como desleal. La invitación final es una pregunta. ¿Es Dios lo más importante en tu vida? Acordate de esta pregunta la próxima vez que enfrentes una tentación. Dios te bendiga.